como si se tratase de una película gore. El caso de hoy es uno de esos fenómenos que comúnmente se repiten en las facetas de los asesinos seriales. La mujer de la que vamos a hablar no es una asesina serial, pero el crimen que cometió nos deja ver cómo una infancia traumatizante y la violencia doméstica y social se van sumando poco a poco hasta armar, si se quiere ver así, una torre del juego Jenga, donde cada pieza es un evento doloroso y lúgubre, y que si se quita y pone una ficha equivocada, toda esa suma de piezas en un parpadear se viene abajo y provoca el caos total. Y es que hoy conoceremos a una mujer cuyo carácter tan violento la orilló a cometer situaciones tan maquiavélicas, y que Australia sería la región que vería un atroz crimen cometido por una de sus residentes de nombre Katherine Knight. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a ya el cuarto capítulo de la Cripta Macabra. Y pues nada, el día de hoy les traigo un tema que sí está fuertecito, ¿eh? Así que si ustedes son personas un tanto sensibles, pues les pido un tanto de discreción. Y es que mientras estaba leyendo los informes policiales de este caso, pues describían una escena pues un tanto explícita. Así que si ya les está dando intriga, como vieron en el título, ¿qué onda con Katherine Knight? Pues sin demorarnos más, mis criaturas y criaturos de las tinieblas, acompáñenme a escuchar las historias más terrorífico-macabrantásticas que se ocultan aquí, en lo más profundo de... Katherine Mary Knight, nacida el 24 de octubre de 1955 en el condado de Tenterfield, en Australia, hija de Barbara Rogan y su padre Ken Knight. Barbara estaba casada con Jack Rogan, cuya pareja vivía en la ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur. De esta unión nacerían 4 hijos mucho antes de que Barbara engañara a Jack y tuviera un amorío con uno de los amigos del trabajo de su esposo, de nombre Ken Knight. Cuando se supo de esta relación extramarital, Barbara y Ken se vieron obligados a mudarse de ciudad, pues eran señalados continuamente como una pareja sin escrúpulos ni respeto por su familia. Barbara dejó a 2 de sus hijos más grandes al cuidado de su antigua pareja, y los otros 2 restantes, que eran los más pequeños, al cuidado de sus tías en Sydney. Barbara y Ken, después de haberse mudado de localidad y tras años estando juntos, tuvieron 4 hijos. De estos niños nacieron unas gemelas, Katherine y su hermana, en el año de 1955. Para el año 1959, el primer esposo de Barbara, el señor Jack Rogan, se suicidaría en su domicilio, y los 2 hijos que estaban al cuidado de Jack tuvieron que irse a vivir con Barbara y su familia. Y es que en muchos de los casos, cuando de asesinos se trata, el seno familiar, el modo de vivir y las condiciones en las que se desenvuelven los hijos en su infancia, pues son factores que orillan a estas personas a cometer sus crímenes, a sacar todo su dolor, todo su despecho, toda la ira y la frustración en muchas de sus víctimas. Y es que en esta historia,
El ambiente familiar no fue el mejor de todos, ya que Ken Knight era un marido alcohólico y violento quien todas las noches llevaba a Bárbara a la recámara y a punta de golpes y jaloneos la obligaba a tener relaciones sexuales con él. También, en múltiples ocasiones, castigaba a sus hijos sin desayuno o cena y los golpeaba fuertemente. Los abusos y violencia era el pan de cada día en la casa de los Knight. Bárbara, siendo partícipe de esta violencia, le formaría un carácter más frío y más apagado. Los hijos no solo eran testigos de la violencia que su madre sufría cuando Ken la encerraba en su habitación. En muchas ocasiones, Bárbara reunía a sus hijos más grandes y les contaba con detalle los actos sexuales y de violencia que cada noche tenía junto con su pareja. Bárbara hablaba con frecuencia de los detalles de las violaciones con sus hijos y les decía cuánto odiaba tanto a los hombres como al sexo y que para ella ya no era un acto de amor o de excitación, sino de un total desprecio. Esta rutinaria vida de violencia rápidamente fue a parar hacia la intimidad de Catherine, pues ella afirmaba que fue violada en múltiples ocasiones por miembros de su familia, así como de medios hermanos, primos y tíos, y que no fue hasta los 11 años de edad que fue violada por su propio padre, y que esa no fue la única vez que ocurriría esto. Catherine le comentaría estos incidentes a su madre, pero ella solo le contestaba con: deja de quejarte, niña. Tienes que aguantar lo que te toca. Así son los hombres, y deberás de vivir con esos actos callándote y soportándolos. Con una vida hogareña llena de miedo, inestabilidad, violación de día y noche y una total falta de control sobre sus circunstancias, Catherine creció con un odio hacia los hombres y a la sociedad. Sus tragedias la moldearían a crear desconfianza y recelo. Y rápidamente, Catherine se convertiría en una notoria bully escolar, que frecuentemente se metía con niños más pequeños que ella y gustaba de molestar a niñas de otras etnias. A la edad de 15 años, Catherine abandonó la escuela secundaria y aceptó un trabajo poco satisfactorio en una tienda de ropa como vendedora y almacenista durante todo un año. Al haber dejado este trabajo, 6 meses después, Catherine conseguiría lo que ella llamaba el trabajo de sus sueños. Y es que Catherine consiguió trabajo en un matadero. A Catherine le encantaba cortar la piel de los animales y ver la sangre y órganos desparramados en el suelo. Pero lo que más le gustaba era el tener que trabajar con cuchillos y machetes. Tanto le gustaba trabajar con ellos que, a diferencia de otras niñas que colgaban sobre sus camas pósters de sus artistas y grupos de bandas favoritos, Catherine colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama y construyó una pequeña repisa, y sobre ella mostraba los diferentes cuchillos que toda su colección tenía. Su hermana le cuestionaba el por qué tenía sobre su cama cuchillos, si lo normal era que tuviera peluches o discos de rock, y Catherine le mencionaba lo siguiente: los tengo sobre mi cama porque nunca sabré cuándo llegue a necesitarlos. Antes de irse a dormir y antes de salir de casa, Catherine les echaba una larga mirada y a veces sostenía uno de estos cuchillos en sus manos y, como si fuera una mascota, los acariciaba. Catherine decía que esto le hacía tener una profunda paz mental. Catherine siguió trabajando en el matadero y cuando cumplió 18 años, sus facetas violentas comenzaron a subir de nivel. Catherine
entabló una bonita amistad con un hombre llamado David Stanford Kellett, de 22 años, quien trabajaba para una compañía de ferrocarriles, pero que sería despedido por sufrir problemas de alcoholismo. Esto lo orilló a buscar trabajo aquí y por allá, y al final logró entrar al matadero donde Catherine trabajaba, y fue aquí que su amistad se dio. Tuvieron varias salidas y su relación ya estaba consolidada. Fue en el año de 1974 que decidieron unir sus lazos en matrimonio. El mismo día de su boda, Catherine casi se queda viuda, pues aquella noche después de la celebración hicieron el amor más de 3 veces, pero a mitad del tercer round, su esposo se estaba quedando dormido. Esto despertó un ataque de ira en Catherine y se le fue a la yugular a su esposo dormido e intentó estrangularlo, alegando que 3 veces para ella no era suficiente y que quería seguir teniendo coito salvaje toda la noche. Esta escena sería una de las primeras fases violentas de su matrimonio. Catherine era vengativa, celosa y violenta con su pareja, y en algún momento del camino, la pareja tomó la peor decisión posible: tener hijos. Y es que estar embarazada no hizo suavizar a Catherine. Cuando Catherine se encontraba en sus últimos meses de embarazo, se le zafó el tornillo, y cuando David llegó a la casa, a eso de las 9 de la noche, Catherine con gritos le exigía a su esposo que le explicara por qué demonios había llegado tan tarde a la casa. David trató de explicarse, pero antes de que lo hiciera, en una rabieta, Catherine sacó toda la ropa del armario de David, la apiló toda en la cocina y comenzó a rociarla de gasolina y a prenderle fuego. David trató de apagar el fuego y disipar la ropa, pero cuando este se agachó para mover los pedazos quemados, Catherine tomó un sartén y le soltó tremendo golpe directo a la cabeza de su esposo. Esto ocasionó que David empezara a gritar por ayuda, y salió de su casa y se dirigió hacia la casa de su vecino, donde David colapsó en un sofá debido a una fractura de cráneo grave. Su vecino llamó a una ambulancia y a la policía. Trasladaron a David al hospital y detuvieron a Catherine. La llevaron a la estación de policía y la mantuvieron ahí hasta que David pudiera recuperarse del golpe. Cuando dieron de alta a David, dejaron en libertad a su mujer, pues este se rehusaba a poner una denuncia en su contra, ya que pronto nacería su hija, a quien nombraron como Melissa, y no quería verse involucrado en todo el papeleo y tiempo que le quitaría estar detrás de las investigaciones. La hija de la pareja, Melissa Ann, nació en 1976, y poco tiempo después, David decidió que ya estaba harto de su loca esposa, pues la violencia verbal y física no cesaban, y este dejó a Catherine. Este abandono por parte de su pareja dejó secuelas en el comportamiento de Catherine, que de por sí ya estaba muy mal mentalmente. Catherine tenía severos problemas con sus vecinos y la comunidad, pues en más de una ocasión, de la nada, tomó un hacha y mientras salía a la tienda a hacer sus compras, amenazaba a cualquiera que se le cruzara en su camino. Lo peor que pudo hacer a su hija fue que cuando la pequeñita, tras haber cumplido 1 año de nacida, su madre abandonó a la bebé en su carriola en medio de las vías del tren. Y por suerte, una persona se dio cuenta del carrito abandonado y sacó de las vías a la bebé y la llevó a la estación de policía. Le regresaron la bebé a Catherine y a ella la encomendaron citas con un psiquiátrico. Pero estas visitas al psiquiátrico no sirvieron de nada, pues al poco tiempo, Catherine se hizo con un cuchillo de cocina y con su bebé en brazos, obligó a punta de cuchillo a una mujer de llevarla en su auto al domicilio de su ex esposo David.
La mujer se negó y con una ira, Catherine le cortó en varias ocasiones el rostro y los brazos. La mujer corrió por la calle y fue auxiliada por un empleado de una gasolinera, quien llamó a la policía. Quien afortunadamente, una patrulla se encontraba a tan solo 2 calles del lugar, y cuando ésta llegó, vio a esta mujer con el bebé en brazos y maldiciendo al aire y sacudiendo su cuchillo. Lograron quitarle el arma y pusieron a salvo a la bebé. Se pusieron en contacto con David y le notificaron que su ex esposa estaba recluida en un centro psiquiátrico en Nueva Gales del Sur. La bebé fue puesta al cuidado de sus abuelos maternos. Cuando dieron de alta a Catherine, esta estuvo al cuidado de su suegra y de David para percatarse de que tomara su medicamento y le ayudaran con su trastorno mental. A los pocos meses de haber estado en casa de su suegra, David y Catherine retomaron su relación. David ya tenía un trabajo en una empresa de transportes y Catherine encontró un trabajo en otro matadero. Pero al querer iniciar de nuevo su matrimonio, este no duró mucho tiempo, pues todo era más de lo mismo. Las peleas constantes, los golpes y ataques de ira. Y qué mejor manera de echarle más leña al fuego y avivar ese rojo intenso de la pasión que volver a tener otro hijo, quien nacería el 6 de marzo de 1980 con el nombre de Natasha. Hasta el año 1984, en una noche que David llegaba de su trabajo, notó su casa vacía, pues Catherine y su hija se habían ido del domicilio. Empacaron toda su ropa y dinero que David tenía guardado en su armario. Catherine se había mudado con sus padres en Aberdeen y logró de nuevo encontrar trabajo en el matadero. Y como ya la conocían de antemano, no dudaron en volver a contratarla. Pero pocos meses después, la despidieron porque muy a menudo tenía ataques de ira y presentaba problemas personales con varios de los empleados. Sin trabajo, decide moverse hacia Middlebrook en una pequeña casa alquilada junto con su hija. Un año después de haberse movido de domicilio y con 30 años de edad, Catherine comenzó a tener problemas de espalda y dejó de trabajar casi un año entero, por lo que logró que el Estado la pensionara y que la cambiaran de residencia a una más cercana al colegio de su hija. Catherine se sentía una mujer incompleta. Si bien tenía a su hija, un pago por parte del Estado y una vivienda cómoda, lo único que le faltaba era la calidez y el amor de un hombre. Trató de conseguir una pareja estable por varios tiempo, saliendo con varios hombres, pero ninguno quería una relación seria. Y fue hasta el año de 1986 que Catherine conoce a su próxima víctima, su próximo amor, el señor David Saunders, de 38 años de edad, quien era minero de tiempo completo. Pero el señor Saunders tenía un problema con el alcohol. Esto a Catherine no le importó y los dos se enamoraron locamente. En unos meses, Saunders se mudó con Catherine y sus 2 hijos, pero aunque ya vivían juntos, David seguía teniendo en su poder su propio apartamento, que en ocasiones lo usaba para quedarse a dormir en las largas jornadas de trabajo cuando éste salía hasta altas horas de la noche, o a veces, fines de semana, invitaba a sus amigos a tomar y jugar en partidas de póker. Ante esto, la faceta violenta de Catherine se hizo presente, pues siempre acusaba a David de tener un romance con otra mujer, y que por eso no dejaba su departamento. Lo acusaba de llevarla ahí y hacerle el amor cada vez que este maldito pudiera. Catherine, que nunca reprimió sus verdaderas emociones y su naturaleza maligna, una vez se enojó tanto con David que decidió comprar un cachorro y se lo mostró frente a la cara de David, mientras ésta
tomaba un cuchillo de la cocina y enfrente de él le cortó la garganta al perrito, diciéndole a David que si se le ocurría tener una aventura, eso es lo que le pasaría tanto a él como a su amante. Aunque la relación plagada de violencia y celos siguió estando en pie, y en junio de 1988, Katherine queda embarazada de su tercera hija, de nombre Sarah. En cuanto se supo la noticia, decidieron mudarse a otra propiedad un poco más grande, pero que tenía una decoración, digamos, un poco rara, ya que la puerta principal tenía un castor disecado al pie de la puerta. En el interior de este domicilio había montones de periódicos viejos y en la sala se veían trampas para animales oxidados colgados en el techo, pieles de animales, escopetas y machetes ya oxidados. Esta decoración le traía a Katherine una paz y una calma, pero cierto disgusto a su esposo e hijas. Un día de 1989, Katherine tuvo una discusión con David y tomó represalias golpeándolo primero en la cara con una plancha y luego apuñalándolo con un par de tijeras. David no soportó más los episodios violentos, así que decidió abandonar a Katherine, pero meses después volvió a su domicilio con la intención de ver a su hija y se encontró con que Katherine lo había denunciado a la policía y consiguió una orden de restricción en su contra por violencia doméstica. Katherine siempre lograba voltear la situación y culpar a sus parejas, haciéndose la víctima y dando excusas del por qué la abandonaban. Katherine, al dejar a David, no perdió el tiempo y fácilmente se juntó con un compañero de su trabajo de nombre John Chillingworth, que a los pocos meses de comenzar con su relación, se embarazó de este señor y al año siguiente, en 1991, dio a luz a un hijo varón que nombró como Eric. Y bueno, podemos decir que esta era la única relación romántica que Katherine tendría y que no incluyera actos de violencia tan escandalosos durante su primer año de noviazgo. Algo muy raro, pues teniendo en cuenta la calidad mental de esta mujer. La parejita duró solamente 3 años y medio, pero pronto la relación se marchitaría, pues el señor John Chillingworth se enteró que Katherine le era infiel con otro hombre llamado John Price. La relación de Kathy con John Price comenzó bastante normal. La pareja decidió vivir juntos en 1995. Price estaba divorciado y era el padre de 2 hijos mayores que vivían con él. Katherine se llevaba bien con ellos. El trabajo de Price como minero era suficiente para mantener a Kathy y a sus hijos cómodos y al menos sin que nada esencial les faltara. Price le contaba a sus compañeros de trabajo que Katherine era una gran mujer, devota, amorosa con sus hijos y que cocinaba de maravilla y que hacía el amor como ninguna otra mujer que antes conociera. Y sin embargo, la comodidad de Katherine no duró mucho, ya que sus ataques de ira se hacían evidentes y John era testigo de ellos. Y es que en 1998, cuando Katherine le pidió a Price que se casara con ella, él se negó de un principio. Dijo que su relación iba bien, pero que era demasiado pronto para pensar ya en el matrimonio. Y pese a eso, Katherine comenzó con una de sus rabietas y comenzaron una fuerte discusión. Katherine, como venganza, lo acusó con su jefe de trabajo. Decía que este se robaba el material y herramientas del trabajo, por lo que a estas calumnias lo despidieron de su trabajo en la mina. Luego de 18 fructíferos años de trabajo, para Price, esto era una patada en las bolas, algo que ya no toleraría,
y cuando llegó a casa después de que lo despidieran, se enfureció demasiado con Catherine y la echó de su casa. Pasaron 3 meses y volvieron a retomar la relación, pues el amor que él le tenía era muy fuerte. Y es que cuando regresaron, Catherine comenzó a comportarse más violentamente y en varias ocasiones trató de tomar el control de la casa, que era propiedad de Price. Peleó con los hijos de Price, no solo verbalmente, sino físicamente también. Y les dijo a sus amigos y compañeros de trabajo de Price que su esposo había abusado sexualmente de sus hijas y que cómo era posible que fueran amigos de un malnacido y un enfermo como él. Durante una discusión entre esta parejita, los ánimos se calentaron demasiado y Katy, como Price la llamaba, apuñaló a su pareja con un sacacorchos. Al darse cuenta finalmente del nivel de peligrosidad en el que se encontraba, Price solicitó una orden de restricción contra Katy el 29 de febrero de los años 2000. Ese mismo día en que levantó la denuncia, Price advirtió a sus amigos y compañeros de trabajo que si no se presentaba a trabajar mañana por la mañana, era porque Katy o lo había esposado, lo había drogado o matado, y que esperaran lo peor. El 29 de febrero, Price estuvo hasta las 11 de la noche con sus vecinos en una pequeña cena. Ya en casa, descubrió que no había nadie, y es que Catherine había mandado a los niños a quedarse a dormir con sus amigos del colegio, y horas antes de que Price apareciera en casa, Catherine había salido al centro comercial a comprar lencería sexy y le había preparado una cena a la luz de las velas. Todo este teatro para tratar de reconciliarse con su pareja. Cuando Catherine llegó a la casa, a eso de las 11 de la noche, puesto que fue a dejar a sus hijos a las casas de sus amiguitos, entró lentamente al domicilio, se dio un fresco baño y sacó de sus bolsas del súper la lencería que había comprado. Se vistió con ellas y se dirigió a la cama donde estaba John dormido. Lo despertó con besos y toqueteos en sus partes privadas para que tuvieran relaciones. Price sabía que su pareja tramaba algo y que se le veía en sus ojos el deseo de ya verlo muerto. Pero la carne es débil y las hormonas demandan una noche de pasión salvaje. El disfrute sexual se apagó a altas horas de la madrugada, y al día siguiente de este apoteósico clímax carnal, los compañeros de trabajo de John estaban preocupados, pues ya eran las 6:30 de la mañana, hora en la que John casi siempre se presentaba a trabajar. Además, los vecinos notaron que el auto de John seguía estacionado fuera de su casa, cosa que nunca sucedía, pues siempre que sus vecinos se levantaban, el auto ya no estaba. Así que sus vecinos decidieron ir a echarle una pequeña mirada a su casa, y lo que vieron en la puerta con ventanales fueron manchas de sangre. Los vecinos sorprendidos llamaron a la policía, y es que el suceso macabro y terrorífico que ocurrió antes de la salida del sol fue el siguiente. Muchísimas horas antes de que John regresara a la casa y antes de que Katy saliera de compras y de dejar a sus niños a la casa de sus amigos, tomó varios de sus cuchillos que usaba en el matadero, los limpió y afiló todos muy bien, y los fue dejando en puntos estratégicos alrededor de toda la casa. Tomando uno de sus cuchillos sumamente afilados, Catherine se despertó 2 horas antes de que el sol de la mañana saliera. Se acercó lentamente hacia la cama donde John dormía profundamente y le apuñaló en el pecho con tal ferocidad que John se despertaría gritando y pataleando
y con una herida mortal por inercia saltó de la cama y comenzó a correr hacia la puerta principal. En su recorrido, Catherine logró derribarlo y someterlo en el piso, apuñalándolo no una segunda, ni tercera, ni sexta, ni décima vez. Catherine le había apuñalado el cuerpo en un total de más de 37 veces. Después de que sus vecinos llamaran a la policía y estos se presentaran a la escena del crimen, a las 8 de la mañana forzaron la puerta principal y se toparon con una masacre digna de películas slasher de los años 80, y es que a su alrededor se dibujaba una escena tan atroz y tan repugnante. Sabemos que Catherine era experta en matar animales y quitarles la piel limpiamente, y aquel día su pareja sería un proyectito más para complacer los deseos de mutilamiento de Catherine. Pues John había sido desollado por completo de pies a cabeza. Retazos de su piel colgaban a modo de cortinas sobre unos ganchos en la entrada de las puertas de la estancia. Le había quitado toda la piel frontal, las orejas, el cuero cabelludo, la piel de las palmas de las manos y de los pies. Los peritos describieron en el informe que la cabeza de John había sido cortada desde los hombros con un cuchillo muy afilado, pues los trozos de carne y el corte se veían limpios, aunque con algunas fisuras menores en el hueso. Esta acción debió de tomarle a Catherine aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Después de haberle desprendido la cabeza, la puso en una olla y lo cocinó a fuego lento junto con algunas partes de su cuerpo, como los dedos, retazos de piel, y los acompañó con algunas verduras y sazonadores. Catherine, en una cacerola aparte, cocinó otras partes del cuerpo de John, incluidas las nalgas, y las sirvió como bistec junto con las verduras, una papa al horno y marinadas en salsa barbecue. En la sala se veía la mesa puesta con su vajilla más fina, y en cada lado de la mesa había notas escritas con los nombres de sus hijos para que cada uno de ellos tomara su respectivo lugar. Pero el escenario atroz aún no había finalizado. Los informes dictaminaban que el cuerpo de John fue mutilado 3 metros antes de llegar a la puerta de enfrente, y que Catherine arrastró el cuerpo decapitado y sin piel hasta la sala comedor, pues un largo y grueso camino de sangre se veía en el piso. Una vez que llegó hasta la mesa, levantó el pesado cuerpo de John y lo sentó en una silla frente a la mesa con las piernas cruzadas, la mano derecha apoyada en la mesa y la mano izquierda sosteniendo una botella de cerveza. En el suelo se encontraron 2 cuchillos súper afilados, uno de 18 centímetros y otro más pequeño de 14 centímetros. Se encontraron también retazos de piel en el jardín trasero, ya que Catherine los había tirado desde la cocina por la ventana. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué pasó con Catherine? ¿En dónde está? ¿Qué fue de ella? Pues cuando la policía logró entrar a la fuerza a su domicilio, Catherine la descubrieron dormida en el sillón de la sala, ya que horas antes había ingerido grandes cantidades de pastillas para el sueño y calmar el estrés. Aquel día no despertó de su profundo sueño, y por suerte, sus hijos no pudieron ver aquella masacre ni comer junto a su padre decapitado, que yacía sentado frente a la mesa. Catherine despertó hasta el día siguiente, el 4 de marzo, recluida en un centro médico local. Una vez que Catherine despertó, las investigaciones comenzaron. Sus abogados la declaraban no apta mentalmente para llevarla a juicio, por lo que le consiguieron una evaluación psiquiátrica, y una vez que Catherine fue evaluada, el personal médico la diagnosticó con límite de la personalidad.
Esta es una enfermedad mental grave y crónica, y que se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo, en las conductas y en las relaciones interpersonales, lo que conlleva alteraciones en muchas áreas de la vida, tanto formativa, laboral, afectiva, relacional y familiar. Las personas afectadas por este trastorno tienden a mostrar dificultades para regular sus emociones y pensamientos, conductas impulsivas e imprudentes que pueden incluir autolesiones e intentos de suicidio, con dificultades en mantener comportamientos estables. Katherine iba a ser juzgada en octubre de 2001, pero de repente cambió su declaración el 8 de noviembre de 2001 y se declaró culpable y fue sentenciada a cadena perpetua, recluida en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, convirtiéndose en la primera mujer australiana en obtenerla. Katherine, recluida en este centro, pasaría lo que le restaba de vida al lado de sus compañeras de celda, las cuales Katherine las consideraba como sus hermanas. En el centro todos conocían a Katherine como Nana, ya que siempre se portó como una buena amiga, alguien calmada y que gustaba de ayudar a otras reclusas. Katherine comenzaba su día en el centro a las 8 de la mañana, hora en la que ya estaba trabajando en la fábrica de la prisión, fabricando auriculares, ensamblando radios de corta distancia y empaquetando cajas. Ya no era el trabajo de matar reses ni despellejarlas, pero aunque era muy ruidoso y no tan sucio ni brutal, le gustaba pasar tiempo en este trabajo. Katherine se convirtió en una de las mejores trabajadoras y su salario fue uno de los más altos. Parte de lo que Katherine ganaba lo destinaba a los estudios de sus hijos, aunque estos nunca más la han visitado o llamado a la prisión. Cualquier familiar o conocido ya la ha abandonado. A pesar de su naturaleza cariñosa y tranquila en prisión, los otros presos saben que no deben desafiarla, no solo porque conocían su historia, sino porque les da miedo que se le bote un tornillo y comience su festín violento dentro de la prisión. Katherine Mary Knight era una mujer miserable que tuvo una infancia traumatizante y un modo de vivir tan violento dentro del seno familiar como fuera con la sociedad. Todo este odio se fue acumulando con el pasar de los años y descargó su rabia contra las personas que se suponía que ella debía amar más. Estaba aterrorizada de estar sola y aterrorizada de perder el control. Katherine Mary Knight es una de esas personas cuyo caso es difícil de procesar y que quedará registrada como una de las asesinas más viles en Australia. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Y como vieron, fue un caso muy fuerte. Y pues como vimos, Katherine sí era una persona que sí tenía un gran trastorno mental. Y pues que no sabemos de verdad qué pasa dentro de la cabeza de Katherine, ¿no? Como para llegar a violentar de tal manera a sus parejas. Y bueno, tampoco sabemos porque Katherine pues nunca lo dijo abiertamente. Pues qué demonios le pasaba en la cabeza cuando decidió desollar a su marido y servirlo de festín de la cena para sus hijos. Ya hasta aquí terminamos con el episodio número 4 de la Cripta Macabra. De verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Y pues antes de terminar, chicos, me estarían apoyando un montonal suscribiéndose al canal, activando la campanita para que ustedes estén más al pendiente cada vez que subo un nuevo tema. También me estarían apoyando muchísimo pasándose a las diferentes redes sociales que tenemos del canal.
En Instagram y en Facebook me encuentras como Cripta Macabra. Y de igual forma, pueden escuchar este capítulo en plataformas de audio, tanto en Spotify como en iVoox. En esos medios me encuentras como Cripta Macabra Podcast. Y pues nada, nosotros nos estaremos viendo en un próximo episodio aquí en la Cripta Macabra. Yo soy Alan Rodríguez y me despido de todos ustedes con un horripilantoso hasta pronto.